Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti tus ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. La atmósfera cambiando está, tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover,
Espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está. Tu Espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu Espíritu está aquí. Llenas este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti, a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Llenas este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti, a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Tu amor, oh Cristo, tu amor que sobrepasa todo entendimiento, llena este lugar. Amor que echa fuera el miedo, bautízanos en tu amor, Señor. Yeah. Que tu poder descienda. Venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad, como en el cielo. Que tu poder descienda hoy. Venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad, como en el cielo. Que tu poder descienda hoy. Venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad, como en el aquí, Señor, en la tierra como en el cielo. Tu reino aquí, el reino que los cielos se ha acercado a esta generación. Más vamos, manifiéstate, Señor, te damos libertad. Milagros pueden suceder, pues tu Espíritu está aquí. Es evidente tu mover, tu Espíritu está aquí.
Bueno, vamos a continuar con la palabra y vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 21. Y vamos a tocar un tema muy especial basado en la vida de Pedro, el apóstol. Vamos a leer este pasaje que también es muy especial. Dice: después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos también nosotros contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iban amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió y dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte iba a glorificar a Dios, y dicho esto, añadió: sígueme. Bueno, este es un pasaje muy especial. Después de la resurrección, Jesús aparece a sus discípulos y allí hace una serie de recomendaciones y una serie de propósitos para lo que vendrá más adelante. Pero vamos a mirar el apóstol Pedro, un hombre muy especial en el ministerio de Jesús, pero también un hombre, como todos los seres humanos, con debilidades, con dificultades, al cual el Señor nunca desechó. A veces nosotros vemos tantas debilidades que podemos pensar: ¿cómo es Dios capaz de usarnos de esta manera? Bueno, Dios desea que nosotros entendamos que Él tiene un propósito con cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito con tu vida, con mi vida, con toda la iglesia. Y debemos aprender de lo que está en su palabra, cómo se puede dar cumplimiento a ese propósito para el cual Dios nos está llamando. Entonces vamos a mirar a través del apóstol, de Pedro el apóstol, cuál fue ese proceso que él vivió, y quizá nosotros podamos coger de ahí algunas cosas y poderlas aplicar a nuestra vida. Primero, su acercamiento a Jesús se da a través de un hermano de él, Andrés. Andrés era discípulo, se cree que Pedro también discípulo de Juan el Bautista, y ellos un día
escuchan a Juan hablando del Mesías y un día se encuentran con él y Andrés lleva a Pedro su hermano. En Juan 1:42 dice, y le trajo a Jesús y mirándole Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Entonces, ¿qué vemos allí en ese acercamiento inicial que hace Pedro hacia Jesús? El Señor inmediatamente lo mira, le cambia el nombre, o sea, le cambia la asignación que él tenía para su vida. El nombre de Simón significaba reputación. Quizá Pedro era un empresario, un pescador que tenía buenos instrumentos, una barca, y tenía ya una empresa montada, pero el Señor llega y le cambia su destino y le dice, ahora tú vas a ser roca. Le muestra su propósito. En el Evangelio de Lucas, capítulo 5, de los versículos 6 al 11, vamos a leerlo, dice de esta manera. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban a la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de ellos y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo, de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra a las barcas, le siguieron. ¿Qué observamos en este pasaje de la Escritura? Primero, que Pedro es un hombre sensible a la presencia de Dios. Es un hombre que identifica fácilmente al Señor. En esta ocasión también hay una pesca. Pedro está con sus amigos, con las personas que salía a pescar. No habían pescado nada, el Señor le da la dirección y luego traen demasiados pescados, tanto que se llenan 2 barcas. Pero cuando él ve que el milagro sucede a la voz del Señor, Pedro inmediatamente reconoce su condición. Siempre que la presencia de Dios está, siempre que nosotros buscamos a Dios de todo corazón, Él se manifestará. Y lo primero que puede sentir un ser humano, como cualquiera de nosotros, es la pecaminosidad. Es aquello que nos aleja de Dios. Entonces podemos entender que aquí Pedro específicamente tiene un verdadero encuentro con el Señor, se hinca y acepta el llamado de Dios. Dice que esa pesca, el temor se apoderó de él y de todos los que estaban con él. Pero inmediatamente, dice, cuando trajeron a tierra la barca, le siguieron. Entonces podemos observar que era sensible a la presencia de Dios, reconoce su condición de pecador y acepta el llamado que Dios le está haciendo. Junto con el reconocimiento de que es pecador, yo me imagino que viene el arrepentimiento. Reconoce Pedro que, aunque era un hombre que conocía las Escrituras, religioso, ahora entendía lo que era realmente experimentar la presencia de Dios. Vamos a mirar ahora algunos aspectos importantes de su vida. Como les estoy comentando, era un hombre sensible ante Dios, era un hombre devoto de Dios, tenía unos defectos, era un poquito acelerado, y por lo acelerado era hasta imprudente en algunas cosas, era un poquito orgulloso, o no sé si un poquito o mucho, pero era orgulloso. En alguna ocasión, en Mateo 26, del 33 al 35, Jesús le está dando unas instrucciones y le está diciendo lo que puede pasar, y él inmediatamente responde, y respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Es normal en un hombre que
que era un hombre bastante activo, que era un hombre impulsivo al contestar. Entonces está diciendo, Señor, yo contigo hasta la muerte, ¿cierto? Entonces hay que mirar. Luego ese aceleramiento en su vida lo lleva a herir a un soldado, o sea, había una autosuficiencia en él, también un poquito marcada. Dice que cuando venían a llevarse al Señor para ser entregado, dice entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote, le cortó la oreja derecha y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces le dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? O sea, él respondía en sus fuerzas. Es un hombre con bastante fuerza que cree que las cosas se hacen a su manera. Yo no sé si de repente nos estamos sintiendo un poquito identificados por no escuchar a Dios, por no estar en el reposo, por no estar tan cerca de Él. Aunque estamos con Él, estamos haciendo las cosas en nuestras fuerzas. ¿Qué otro aspecto era importante en su vida? Su vida de oración. Él estaba caminando con Jesús un tiempo, lo había visto orar. Era un hombre también que aprendió mucho del Señor, pero llega un momento en que su vida de oración está estancada. Y debido a ese estancamiento, que ya venía dando señas de que estaba estancado, sin embargo el Señor lo invita para que lo ayude en medio de una dificultad. El Señor sabía que él esperaba y llama a Pedro, pero Pedro se está quedando dormido en la oración. Marcos 14, 37 y 38 dice, vino luego y los halló durmiendo y le dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Él tenía cierta religiosidad, se había confiado, pues como estaba andando con el Señor, estaba andando con su maestro, quizá descuidó su vida de oración. Y antes de que sucediera este incidente, unos momentos antes, el Señor le había dicho a Pedro, Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearlos, pero le he pedido a Dios que no falte tu fe. Pedro no presta atención a eso, simplemente le dice que él está dispuesto a ir no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Esto nos deja ver que reconoce su condición, que no reconoce su condición, realmente no reconoce su condición, sino que hace promesas que luego no podrá cumplir. O sea, es un cristiano con buena intención, un cristiano que quizá dejó la presencia de Dios, estaba muy activo, salía con el Señor, veía los milagros, estaba en la iglesia constantemente, en la sinagoga, escuchando hablar a su maestro, pero quizá había perdido momentos de comunión, había perdido su vida de oración, se había estancado, estaba adormecido, cansado, y es normal por el trabajo, se había cansado. Pero es importante que nosotros como hijos de Dios detectemos esto y no permitamos que esto avance. A veces estamos trabajando tanto, haciendo tantas cosas, que perdemos comunión con Dios, no oímos su voz, no leemos su palabra, pero seguimos conservando muchísimo la jerga cristiana, Dios te bendiga, si el Señor quiere, bendito sea el Señor, porque eso lo hemos aprendido por años, pero es necesario revisar que no estemos viviendo religiosamente. Esa vida de oración que estaba adormecida hizo que Pedro negara al Señor. Él se confió en él mismo, dijo, yo no voy a negar al Señor, ¿cómo se le ocurre? Pero olvidó que la fuerza nuestra no puede ser la humana, sino que nosotros tenemos que fortalecernos en el Señor. El apóstol Pablo repitió más adelante en la carta a los Efesios, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hay que tener mucho cuidado. Tercero, las consecuencias las experimentó en su servicio, en su ministerio. Lucas 22:32 dice que él tenía
un propósito específico que no lo pudo cumplir precisamente porque le dio largas a esos aspectos de su vida, su vida de oración, se fue estancando, se fue siendo autosuficiente, era un tanto orgulloso y no prestó atención a esas cosas. Dice allí, pero yo he rogado, son palabras del Señor Jesús, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El Señor simplemente le estaba diciendo, Pedro, vienen momentos difíciles. Tienes que entrar, tienes que confiar, tienes que buscar la presencia de Dios, tienes que fortalecerte. Pero Pedro, pero le dice, porque yo necesito que tú estés ahí para que fortalezcas a los más débiles, para que ayudes al necesitado, para que no dejes que la grey, la iglesia, se confunda y se pierda. Nosotros todos tenemos una responsabilidad, unos en un ministerio, otros en un grupo familiar, nosotros como pastores. La familia es el grupo más cercano y la iglesia más cercana que Dios nos ha entregado. Si nosotros los hijos de Dios no estamos fortalecidos, vendrá el zarandeo por las dificultades y entonces no vamos a poder cumplir el propósito para el cual Dios nos ha llamado. Hay que tener cuidado. Las consecuencias de una vida liviana, de una vida cristiana sin compromiso, de una vida de oración frágil, luego se van a ver más adelante. Entonces hay que tener bastante cuidado. Luego resulta que como Pedro era un líder innato, se dan cuenta que en todas las narraciones Pedro está adelante. Incluso el mismo Señor lo pone con muchas labores al frente, porque como era tan intrépido, tan audaz, estaba listo, dispuesto siempre. Entonces él siempre estaba ahí. Pero resulta que al ver la situación y al tener que enfrentar la crisis de la muerte de Cristo, Pedro se confunde. Pedro regresa a su labor y dice que otros le seguían. Mira como dice Juan 21, 2 y 3. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. ¿Qué pasó? Si el mismo Señor que les había ayudado en la pesca anterior, el mismo Señor de ahora. Pero resulta que cuando nosotros no estamos en el propósito de Dios, no vamos a ver fruto. No pescaron nada porque eso no era el llamado que Dios les estaba haciendo en este momento. Simplemente se habían confundido. Entonces se puede perder la perspectiva por no consagrar nuestra vida a Dios. Lo más especial es que en el Señor siempre tenemos una oportunidad, el regreso al Señor, no importa dónde nos hayamos ido, no importa se estancó, se quedó. Lo importante es que entendamos que el arrepentimiento es eso, cambio de dirección. Y eso fue lo que Pedro hizo. Él regresa a su llamado. Creo que él regresa en el mismo momento en que niega a Jesús. Otra de las consecuencias de haber confiado en él, dijo, yo nunca, incluso a la muerte puedo ir por ti, pero a la menor oportunidad o a la primera oportunidad niega a su Salvador. Allí, cuando él lo niega 3 veces, sucede algo especial, y es que luego dice que Pedro lloró amargamente, dice que vio los ojos de Jesús y lloró amargamente. Creo que desde ese mismo momento inicia el regreso de Pedro al Señor. Él entendió aquí que no debió haber confiado en sus fuerzas, que debió haber dependido de la gracia y la misericordia de Dios siempre. Entonces ahí regresa, pero se ve un tanto confundido porque siguen unos acontecimientos, sigue luego la crucifixión, la muerte de Jesús, entonces él de por sí sigue perturbado. Pero a la medida que van pasando los días, empieza a regresar. Dios es tan misericordioso que lo atrae nuevamente con ternura. Incluso cuando Él resucita, es uno de los primeros que llega allá a la tumba, cuando las mujeres le avisan que el Salvador resucitó.
es uno de los primeros que llega a la tumba y la encuentra vacía. Yo creo que para él fue un gran alivio encontrar la tumba vacía. Yo creo que él dijo, él resucitó. Sin embargo, precisamente con esa perturbación y no con tanta claridad de lo que Dios le había dicho, aunque el Señor le había dicho, acuerden de venir a Jerusalén y esperarme allí. Bueno, imagino que en medio de una crisis uno olvida todas las instrucciones que a uno le han dado y Pedro las olvida o se distrae de ellas. Sin embargo, vemos que Dios, Jesús, una vez más, con su misericordia, lo atrae hacia Él. Aparece aquí en este capítulo 21, en el versículo 5, y les dice, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y dice que le respondieron, no. La ternura, el amor del Señor nuevamente, hijitos. Él no se puso a pensar, este Pedro me negó, no lo voy a tener en cuenta, los llama hijitos. ¿Tenéis algo de comer? Y dice, no. Uno de los primeros pasos, el primer paso quizá que nosotros debemos dar después del arrepentimiento para regresar y restaurar lo que Dios nos ha llamado a hacer, es ser sensibles a la voz de Dios. Luego permitir que el mismo Señor direccione nuestra vida. Ahí en el versículo 6, el Señor mismo les dice, echen la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Note que aquí ya Pedro no cae de rodillas como en la primera ocasión donde se rindió al Señor. Aquí Pedro ya tiene más confianza con su Señor. Ya sabe que Él es el autor de la vida, sabe que Él es el consumador de la fe. Ya sabe aquí que separado de Él nada va a poder hacer. Entonces entender que Cristo va a tomar la dirección de nuestra vida es uno de los pasos que tenemos que dar. Nosotros no podemos seguir confiando en nosotros mismos, en que si me levanto, en que en estos días evangelizo, en estos días voy a empezar a leer un libro, en estos días voy a empezar, entreguémosle la dirección de Dios hoy a nuestra vida. Tenemos que aprovechar este tiempo bien, hermanos. Este es un tiempo encerrado, este no es un tiempo de carreras, es un tiempo de quietud, es un tiempo, sí, en la casa hay cosas que hacer y bastantes cosas, pero esa no es la prioridad. Igual usted tendrá un tiempito para hacerlas, pero de verdad, de todo corazón, saquen bastante tiempo para estar de rodillas, para estar adorándolo, para estar ayunando, para estar buscando su presencia. Tampoco es un tiempo solo para ver películas. Tristemente, hay hogares que están dedicados desde la mañana hasta la tarde a ver novelas y películas, y eso es lo que está llenando de basurita el corazón, la vida de los niños. Entonces, tampoco les digo que no miren televisión, no, hagamos una agenda y todo mesuradamente, pero el pueblo de Dios debe entrarse a buscar al Señor, porque va a tener que enfrentar muchas cosas más fuertes más adelante. Y lo vemos en la misma vida del apóstol Pedro. Pedro allí entiende que Dios sigue siendo el Señor de todo. Él allí entiende que cuando Él da la dirección y cuando Él dice la palabra, se van a ver frutos. Cuando el Señor le dice, ¿por dónde es la dirección? Es que aparecen 153 peces. Entonces tenemos que entender que Jesús sigue siendo nuestro pastor. Así Pedro lo entendió. Él dijo, Él es mi pastor. Mira, pues no lo dijo así exactamente, pero mira cómo dice el versículo 12 y 13. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo el pescado. Recuerden lo que el Señor ha dicho, yo soy tu pastor, nada te faltará. Yo me imagino la alegría de Pedro, volver a experimentar la presencia cerca del Señor, volver a experimentar una comida de sus manos, volver a experimentar una palabra que llegaba a su corazón, que lo volvía a hacer apasionar, una palabra que volvía a traerle vida a su vida, que en este momento estaba un poco confundida, ¿sí? Bueno, y luego no
Solo el Señor venía a que él regresara hacia él, a que volviera a tener comunión con él. El Señor viene a donde Pedro porque necesita que Pedro tome una decisión. Necesita que Pedro se comprometa. Dios nos está llamando hoy al compromiso, mis hermanos. Y mira cómo se lo dice a Pedro en el versículo 15. Cuando hubieron comido, mira, ya estuvo con él, ahora han comido, y le dice Jesús, Simón Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Entonces el Señor lo alimenta, lo fortalece y ahora le dice, necesito compromiso. Necesito que me muestres cuán grande es tu amor. Y aquí le estaba hablando de ese amor incondicional, de ese amor que no espera nada a cambio. Ese amor Jesús lo había colocado en su corazón, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por su Espíritu, dice la carta a los Romanos. Y yo lo creo. El contacto con el Señor, la comunión con Dios a diario va a hacer que el amor llene nuestro corazón. Y ahora con ese amor, el Señor le dice que si realmente le ama, su compromiso va a estar basado en ese amor. Y le da un propósito. Le dice, ahora tienes que ser pastor de los corderitos y de las ovejas, de los pequeñitos y de los más grandecitos. Yo creo que Pedro no entendió, pero sí vemos a lo largo de las Escrituras la formación de Pedro, estar cerca del Señor, aunque cometió todos los errores habidos y por haber, aunque fue impulsivo, aunque lo negó, aunque se quiso desviar, quiso regresar a su labor, se perturbó. El Señor reitera su llamado porque tiene un propósito grande, al igual que lo tiene contigo. Él no se ha olvidado que te llamó. Él no se ha olvidado que quizá estás pensando, no, es que me equivoco todo el tiempo, no, es que cometo tantos pecados. Si estás pecando, arrepiéntete. Arrepiéntete de corazón, pídele a Dios allá en el secreto de tu habitación, dile que te limpie, que te renueve, que te fortalezca, porque Dios no se ha olvidado del propósito que tiene con tu vida, con tu casa y con tu familia. Bueno, vamos a mirar el resultado de esa formación. Encontramos, ahí vamos al siguiente libro, Hechos. En el capítulo 1 ya encontramos a un Pedro diferente. A un Pedro que en el capítulo 1, el versículo, vamos a leer desde el 12 hasta el 14, dice, muestra lo que está haciendo Pedro en este momento. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y si usted ve en el versículo 13, dice moraban Pedro y luego nombra a los demás. Allí está Pedro, en una reunión de oración de 10 días. Empezó el compromiso de Pedro. Abrió su corazón y dijo, Señor, de aquí en adelante contigo, siempre. Inicia orando 10 días. Si pasamos al siguiente capítulo de Hechos, encontramos en el versículo 14, ahora un hombre lleno del Espíritu Santo. Y mira cómo dice el versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie, con los 11 alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos
y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Un hombre que está lleno del Espíritu. Y el versículo 41 dice, y así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. El resultado del compromiso será el respaldo de Dios. El compromiso va acompañado de entrega, de consagración, de disposición, de sacrificio, pero vamos a ver un resultado glorioso. ¿Podrá Dios usarte como usó al apóstol Pedro? Quizá no en la dimensión de él, porque Pedro hay uno y ya, pero nosotros somos su iglesia, somos su pueblo y Dios quiere seguirnos usando. Entonces es necesario comprometernos. Pedro se convierte en un referente para toda la iglesia. Incluso el Señor mismo allí en Juan 21, que me llama la atención bastante, Él le da el propósito de su llamado, pero también le dice que ese llamado también implicará un sacrificio. Le dice en el 18, de cierto te digo, cuando eras joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderá tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió, sígueme. Pues resulta que el apóstol Pedro, un hombre de Dios, definitivamente un referente en la iglesia, columna en la iglesia, encontramos que es un hombre que ama profundamente a Dios y su iglesia, y de aquí en adelante lo vemos en la iglesia de Antioquía, lo vemos con los otros apóstoles, luego lo vemos un hombre maduro en las epístolas de Pedro, un hombre que habla de lo que debe revestir a un creyente, amor por su obra. Luego dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, con ánimo pronto, no teniendo señorío de ellos. Un hombre con palabras sabias, un hombre que fue tratado por Dios, que fue llamado por Dios con una cantidad de debilidades, pero que al entrar en la presencia de Dios, Dios pudo hacer algo grande de él. Hermanos, yo les animo de todo corazón a que este sea un tiempo muy especial de restauración, un tiempo de unidad con el Espíritu, un tiempo de entrega, un tiempo de consagración. Si Pedro, que era un hombre común y corriente, como cualquiera de nosotros lo logró, tú y yo lo podemos lograr con la ayuda del Espíritu Santo. Dios nos está llamando a dejar de lado tanta televisión, tanto sueño, tanta distracción, para que estemos en su palabra, para que oremos, para que seamos transformados, porque Dios quiere usarnos en este tiempo. Yo le voy a invitar, yo no sé en qué parte del camino esté usted con Dios, pero sí le estoy invitando a que revise y a que hoy le pueda decir al Señor, yo te necesito y me quiero comprometer contigo. Pedro fue un hombre que murió en la persecución de Nerón más o menos entre el año 64 y el año 67. Las cartas de Primera de Pedro las escribe desde Roma, un hombre maduro, un hombre lleno del Espíritu, un hombre que le escribe a otros que están sufriendo, porque no se encerró en su dolor, no se quedó pensando, ¿y ahora qué voy a hacer? Me están persiguiendo, sino que se dedicó a fortalecer la iglesia y a cumplir con el llamado que Dios le había hecho. Dios te hizo un llamado especial. No sé si con jóvenes, con niños, con adolescentes, con tu familia. Es necesario que despertemos y busquemos a Dios de todo corazón, porque hay un llamado específico y con la ayuda del Señor lo podemos llevar a cabo. Yo le voy a invitar a que hagamos un momento de oración, donde vamos a poner nuestras vidas a cuentas con Dios, donde le vamos a invitar a que nos ayude. Si hemos estado perturbados, yo no sé si usted ha estado estresado, quizá esta situación lo ha tenido perturbado, ha estado pensando qué pasará mañana. No se preocupe, descanse en Dios y hoy comprométase con Él, porque Dios quiere usarle
y bendecirle y que usted sea un instrumento de bendición para esta generación. Amén. Entonces vamos a cerrar los ojitos un momento y vamos a orar. Bueno, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy venimos a ti, Señor, conscientes de nuestra necesidad de ti, Señor. Nosotros un día te recibimos como Señor y Salvador, recibimos a tu Hijo, el Señor Jesucristo, en nuestro corazón. Nos arrepentimos del pecado, Señor, y dimos un giro hacia ti. Señor, pero en el camino nos hemos distraído, hemos dado prioridad a otras cosas, nos hemos desalentado, Señor, hemos perdido quizá la perspectiva, hemos perdido ese cuadro de la meta final. Pero hoy venimos a ti, Señor, seguros de que tú eres un Dios poderoso, un Dios que da vida, un Dios de segunda oportunidades. Y así como Pedro, Señor, un día, Señor, regresó a ti y un día entendió que solo se podría fortalecer y podría cumplir con su llamado si se fortalecía en Dios. Hoy queremos, oh Dios, pedirte que nos ayudes a regresar a ti de todo corazón, que podamos de verdad, Señor, abrir nuestro corazón y reconocer nuestra condición. Señor, te necesitamos. Somos tu iglesia, somos tu pueblo, Señor. Hoy más que nunca te queremos pedir, Señor, trae tu presencia a nuestras vidas. Ayúdanos, oh Dios, a dar pasos de fe, a apartar tiempos especiales para adorarte, para amarte, para estar en tu palabra, que la palabra permee nuestro corazón, que la palabra nos restaure, nos libere, Señor. Yo le voy a invitar hoy a que usted se consagre una vez más a Dios y que le presente su vida y le diga, Señor, aquí está mi vida, mi corazón, mis pensamientos. Si usted ha estado distraído, ha estado sin fuerzas para orar, si ha estado con mucho sueño, con mucha pereza, con mucha carga, con mucha aflicción de su alma y no ha tenido el suficiente tiempo para rendirse delante de Dios, le voy a invitar a que le diga, Señor, perdóname, ayúdame, vuélveme a ti, Señor. Dile, yo quiero empezar a oír tu voz, quiero ser guiado por tu presencia. Dile, Señor, yo quiero, Dios, que tú me enseñes a hacer tu voluntad y que me guíes en el propósito para el cual tú me has llamado. Señor, bendice a cada uno, Señor, a cada familia que en esta noche, Señor, se reúne allí para oír tu palabra. Padre, trae bendición, trae vida nueva, trae sanidad y restauración, oh Dios, de la comunión con Dios, del compromiso con el Señor. Enséñanos a caminar, oh Dios, en tus promesas y en tu palabra. Enséñanos a hacer tu voluntad, Señor. Te rogamos que nos ayudes. Sé que este es un tiempo de preparación. Así como el apóstol, Señor, el apóstol Pedro, todo ese tiempo que caminó con Jesús, los tiempos que batalló, pero también cuando regresó con un corazón dispuesto, Señor, fue porque más adelante vendrían cosas difíciles. Luego tienen que enfrentar, oh Dios, la guerra, la dificultad, un emperador, Señor, que persiguió a la iglesia, que se divertía quemando cristianos, que se divertía matándolos, Señor. En el nombre de Jesús yo te ruego, Señor, fortalece la fe de tu iglesia, fortalece, oh Dios, la comunión, la palabra en cada familia, en cada vida, Señor, que un día que tengamos que enfrentar cosas más difíciles, la palabra esté en nuestro corazón para mantenernos firmes y constantes creciendo en ti. Señor, gracias en esta noche. Muchas gracias por tu bendición, por tu presencia, por tu palabra. Gracias por ese amor que derramas en nuestro corazón por tu espíritu. Y gracias por darnos la oportunidad hoy, Señor, una vez más de reunirnos. Señor, queremos, oh Dios, juntarnos, oh Dios, y orar en esta hora, oh Dios, por esta tierra, Señor. Yo les voy a invitar ahí que desde sus hogares me ayuden en una oración por esta tierra. Necesitamos clamarle a nuestro Dios para que la tierra sea sanada.
para que la gloria de Dios descienda, para que su misericordia se extienda sobre cada vida, sobre cada nación, sobre cada gobernante. Padre bueno, nos unimos en este momento en oración, oh Dios, por esta tierra, Señor. Tierra que tú dijiste es tierra de bendición. Tierra donde tu palabra también lo dice y yo lo creo, que tus ojos están desde ella, del principio del año hasta el fin del año, Señor. Queremos rogarte, amado Dios, en esta noche, que tu presencia venga, que tú traigas sanidad, que traigas arrepentimiento, Dios, en las personas de esta tierra. Extiende tu mano sobre los gobiernos. En el nombre de Jesús te pedimos, oh Dios, por nuestro presidente. Te pedimos, oh Dios, que lo ayudes en el nombre de Jesús. Trae tu temor sobre él. Trae tu temor sobre los presidentes de América Latina, de Europa, de Asia, de Oceanía, Señor, de África. Trae tu temor sobre los gobiernos de esta tierra, Señor, en el nombre de Jesús. Clamamos también en esta noche, oh Dios, por todas aquellas personas, oh Dios, que están enfrentando esta pandemia, los hospitales, Señor, los médicos, las enfermeras, las personas que están allí constantemente expuestas. Te pedimos que las cubras, oh Dios, que las guardes, que las escondas bajo tu abrigo, Señor, que sean fortalecidas y guardadas. Oramos también por las familias que han perdido seres queridos. Te pedimos, Señor, que tú les fortalezcas, que tú, oh Dios, que tu amor, oh Dios, sea derramado en los corazones de ellos. Padre, yo sé que tú entiendes el dolor humano, Señor, y te dueles también con los seres humanos. Te pido, Dios, que traigas un bálsamo, que tu pueblo se levante, que sea lleno de palabras para poderle hablar al cansado, al abatido, al necesitado. Señor, te lo rogamos en esta hora y te damos muchas gracias porque podemos orar juntos en esta noche a favor de esta tierra. Gracias, Señor, gracias una vez más. Te amamos, te bendecimos, te honramos y te damos toda la gloria a ti, Señor. Nos quedamos en tus manos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, Dios les bendiga, que tengan una bonita noche, que descansen y vamos a continuar haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Dios les bendiga a todos.